Bienvenidos en esta mañana. Dios te bendiga y te guarde poderosamente. Que hoy nuestro oído, nuestro corazón esté atento fielmente a la palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje obviamente como el consejo que debemos preservar, o que preserves el consejo. La escritura es un mar obviamente de sabiduría, y en específico el libro de los Proverbios. Allí encontramos precisamente la sabiduría más grande de parte de Dios que le fue entregada al rey Salomón. Por eso quiero que te ubiques allí en Proverbios 4. Toma tu Biblia y vamos a mirar detalladamente lo que la palabra nos está enseñando allí. Dice el verso 1: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Mira cómo comienza el proverbio diciendo, oigan, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Sí? Más que Salomón en sí mismo, era Dios mismo el que estaba entregando toda esta sabiduría. Y si nosotros tenemos este concepto claro de saber que Dios es nuestro Padre, de que Él está atento obviamente a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, Él siempre estará dispuesto a dar un consejo fiel sobre la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que Dios nos trata a cada uno de nosotros fielmente como sus hijos. Y eso es algo que tú debes entender. Es el consejo de un padre sabio. Es el consejo de un padre que está realmente atento a la necesidad de cada uno de sus hijos, que va a entregar el consejo para que ninguno de nosotros efectivamente se pierda o se desvíe realmente del camino. Pero Él recomienda y dice, estén atentos para que ustedes conozcan, ¿sí?, cordura. Entonces, el Hijo de Dios, ¿de qué le sirve ser hijo si no está atento fielmente a la voz y al consejo del Señor? ¿De qué le sirve sencillamente saber que soy hijo o hija de Dios si no estoy atento a la voz del Señor? Dios te puede hablar todos los días, como lo hacemos mañana tras mañana a través de este medio. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros, iglesia, de que Dios nos hable vez tras vez, si nosotros estamos teniendo en poco el consejo de ese Padre que está en los cielos? Él dice, estén atentos para que conozcáis cordura. Cuando esa palabra cordura, eso me lleva a ser cuerdo, es decir, me lleva a ser equilibrado. Es decir, me pone a pensar que no debo ser una persona loca, desviada, necia, terca, obstinada, como la palabra nos lo deja ver, sino que cuando definitivamente nosotros estamos atentos a la voz del Señor, ¿sí?, seremos cuerdos, seremos equilibrados, seremos personas que se determinarán a actuar conforme está escrito dentro de la palabra. No es grabar la palabra acá en tu mente, es grabarla en tu corazón, es hacerla viva en tu vida, es permitirle realmente al Espíritu Santo que día tras día Él nos guíe, Él nos enseñe. Muchos dicen ser hijos, pero no son cuerdos, no son equilibrados, no van por el camino por donde Dios les quiere llevar. Sus vidas siguen como bajo la corriente de este mundo. No dejan que la semilla de Dios realmente caiga en buena tierra. De ti, de mí depende que la semilla caiga en buena tierra. No depende del predicador, depende del corazón. Cuando tú realmente dispones tu corazón a recibir la voz del Señor, esa semilla seguramente caerá en buena tierra y dará un fruto. Unos darán fruto al 100, otros darán fruto al 60 y otros darán fruto al 30. La pregunta para nosotros en esta hora es si tú estás perseverando realmente en el consejo de Dios, si estás dejando que el Señor te lleve fielmente por el camino donde Él te quiere llevar. Estoy en Proverbios 4, verso 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Entonces, ¿qué comienza diciendo acá el Señor a través del rey Salomón? Él está diciendo, lo que yo les estoy entregando es bueno. Es una enseñanza correcta. ¿Y qué más, iglesia, que la enseñanza de Dios? ¿Qué más que la enseñanza del Rey de Reyes y Señor de Señores? La enseñanza que Dios te da y me da no es una enseñanza equivocada. Todo lo que Dios nos lo habla porque Él sabe y tiene la razón en absolutamente todo. ¿Sí? Esa omnipotencia que Él tiene, que es todopoderoso, nos lleva precisamente a ver, ¿sí?, que todo lo que Él dice a través de su palabra, pues es verídico.
El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué estaba mostrando el Señor a través de esto? Pues definitivamente, aquel que haya conocido a Cristo, aquel que haya llegado a los pies del Señor, definitivamente, sí, será libre de la mentira del diablo, de la esclavitud de Satanás. Si tú no dejas que el consejo de Dios llegue sobre tu vida, pues no vas a entender fielmente que la enseñanza que Dios nos está entregando es una enseñanza correcta, es una enseñanza buena. Por eso Él decía, yo les doy esta buena enseñanza, y esta buena enseñanza, iglesia, Él dice acá, no desamparéis mi ley. Yo quiero que vayas al antónimo de esa palabra desamparar, es amparar. Es decir, que cuando tú estás cerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios, la ley te ampara, es decir, te protege, te guarda, te cuida de que tú sufras, de que pases por circunstancias difíciles por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Por eso aquí el Señor dice, no desamparéis mi ley. Tienes que estar cerca a ella, tienes que dejar que ella te instruya. La ley fue dada para mostrar el pecado. Es decir, que cuando tú vienes a la palabra te confronta. El Señor dijo claramente que muchos no venían a la luz para que sus obras precisamente no fuesen manifiestas. Cuando tú llegas a la palabra de Dios, la palabra te deja ver en un espejo lo que tú eres, la condición en la que tú estás. La palabra no va a ocultar absolutamente nada de lo que tú y yo somos. Por eso debes dejar estar cerca a la ley. No desampares la ley, no abandones la ley, no tengas en poco la palabra del Señor. En el verso 3 el Señor está diciendo, porque yo también fui hijo de mi Padre, delicado y único delante de mi madre. Recuerda que en el contexto el rey Salomón es el que está hablando. Y él está diciendo, yo también fui hijo de mi padre. Es decir, del rey David. Delicado y único delante de mi madre. Pues obviamente para una madre, para un padre, un hijo es su especial tesoro. Si yo veo esto, el ejemplo que está colocando Salomón acá es, si sencillamente para nuestros padres en esta tierra, ¿sí?, fuimos delicados, fuimos únicos, fuimos especiales para ellos, cuánto más para nuestro Padre que está en el cielo nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, que Dios da su consejo porque Él quiere guardar a sus hijos, porque Él quiere preservar a sus hijos sobre esta tierra. Porque hay un enemigo que quiere causarnos daño, y si yo no estoy atento fielmente a la voz del Señor, a su consejo, pues el enemigo causará daño sobre mi vida. Dios no va a querer que eso suceda. Pero cuando tú y yo somos desobedientes y nos vamos en pos de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio ideal y abandonamos la ley de Dios, pues vendrá sufrimiento sobre el Hijo de Dios. Por eso Salomón lo citaba y dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Recuerda que el padre de Salomón era David, su madre era Betsabé. ¿Cómo no amarían este hombre y esta mujer a Salomón? Claro. Claro que lo amaban, claro que lo cuidaron, claro que lo enseñaban. En mensajes anteriores vimos ese consejo sabio de ese padre, de David, hacia su hijo Salomón, donde él le decía, sigue a Dios con ánimo voluntario. Tienes que encontrarte con Él, tienes que guardar tu vida para Él, pero hazlo de una manera voluntaria. David hizo la tarea correcta, él aconsejó a su hijo. Nuestro Padre quiere guardarnos, quiere cuidarnos, quiere sustentarnos, quiere llevarnos de su mano, pero tú decides si ignoras el consejo de Dios. Conocemos tanta palabra, tanta Biblia, escuchamos día tras día prédicas, mensajes, pero poco a poco abandonamos el consejo de Dios. Y por eso vienen consecuencias, y son consecuencias graves que Dios nunca quiso sobre nosotros. El verso 4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué impresionante esto. Pues David obviamente estaba aferrado al Señor, él amaba a Dios, era el hombre conforme al corazón de Dios. Y él recibía esa enseñanza, Salomón, de su padre, donde
Él le decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, que finalmente eran las razones y los mandamientos de quién, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta que cuando somos capaces de atender al consejo de Dios, Dios nos guardará? La palabra misma nos dice, guardará tu pie del resbaladero, de caer en el mal. Pero cuando somos tercos y obstinados y no escuchamos fielmente el consejo de Dios, allí es donde tristemente, iglesia, muchos sufren consecuencias tristes. Qué bonito cuando un padre le enseña a su hijo la palabra, los mandamientos, cuando le dice ama a Dios. Tú puedes conseguirlo absolutamente todo en esta tierra, pero si tú no tienes a Dios en tu vida, no tienes absolutamente nada. Yo quiero decirte eso en esta hora. Es que si tú no tienes al Señor en tu vida, tú no tienes absolutamente nada, nada sobre esta tierra. Solo tendrás dinero, solo tendrás riquezas, bienes, posesiones, pero si no lo tienes a Él, no tienes absolutamente nada. Hoy te digo en el Señor realmente como lo dice su palabra, retenga tu corazón las razones que el Señor te está entregando en esta hora, el consejo sabio, preserva el consejo de Dios, que esto quede grabado aquí en tu corazón, que tú ames al Señor porque Él entrega su palabra día tras día, en cada momento, en cada circunstancia, porque Dios está atento a lo que tú necesitas, porque Él sabe el consejo que tú necesitas recibir, pero no hagas oídos sordos a lo que el Señor está diciendo. Guarda los mandamientos y vivirás. Qué bonita esa palabra. Es una palabra de vida eterna. Guarda mi palabra y vivirás eternamente. Es hermoso cuando tú y yo llegamos a los pies de Dios. Cuando Dios nos empieza a enseñar el camino, cuando nos empieza a mostrar su verdad, cuando Él nos guía y nos instruye sobre todo lo que nosotros necesitamos. Es la única manera en que podremos vivir eternamente, sabiendo que hemos llegado a la verdad, y vuelvo y te repito, y la verdad nos hará libres. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Te das cuenta lo que el Señor está diciendo? Adquiere sabiduría. La sabiduría es el temor de Dios, la inteligencia es el apartarse del mal. Y Él está diciendo, debes adquirir sabiduría, debes adquirir inteligencia, y está mostrando y está diciendo, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y es lo mismo que Dios te está diciendo en esta hora. No te puedes apartar de las razones de la boca de Dios, de lo que el Señor está mostrando, de lo que Él está diciendo en esta hora. No puedes ignorar el consejo de Dios. Lo único que el ser humano necesita para caminar y continuar adelante es el consejo sabio de la palabra del Señor. Es lo que te sustentará, es lo que realmente formará tu vida. No ignores las palabras, no ignores los razonamientos de Dios. Dejemos de escuchar tantos razonamientos humanos y vamos a la razón de Dios, a la palabra, a la escritura, a lo que está realmente plasmado en las escrituras. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Él está diciendo, no dejes la sabiduría, no dejes el consejo de Dios, esta te guardará, esta te conservará o te preservará, pero Él está diciendo, ama la sabiduría de Dios. En otras palabras está diciéndonos, ama a Dios, porque aquel que ama a Dios escuchará sus razonamientos, escuchará su palabra. Él estará atento a lo que Dios está diciendo. No me importa escuchar lo que diga el hombre, a mí me importa escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Eso es lo valioso, esa es la verdadera sabiduría. Eso es lo que el ser humano necesita hoy en día, escuchar a Dios, volver su oído a Dios. Dejar de esconder y de tapar sus oídos a lo que Dios está hablando. Necesitamos volver nuevamente el corazón a Dios y dejar que el Señor obviamente obre y se glorifique. Entonces Él está diciendo, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué impresionante. Él está diciendo sobre todo
lo que tú quieras adquirir en esta tierra, sobre todo lo que tú quieras recibir en esta tierra, adquiere la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios solo se va a obtener a través de la preciosa palabra de Dios. Él está diciendo, sobre todo adquiere esa sabiduría y sobre todas las posesiones, sobre todas las riquezas, sobre todos los bienes que tú quieras obtener en este mundo, pues adquiere la inteligencia. En otras palabras, guarda tu vida de estar en lo malo, guarda tu vida de estar en lo equivocado, en lo que no es del Señor. Es decir, que una vida que está en Cristo, que está en el Señor, es una vida que está pensando día tras día en entablar una relación más íntima con el Señor, en estar más cerca de Dios, en glorificar el nombre del Señor, que su vida dé testimonio del Señor. Es dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones. Yo te pregunto en esta hora, ¿a qué estás dedicando tu vida? ¿En qué estás concentrado? ¿Qué gasta el mayor tiempo de tu vida? ¿Es Cristo, es el Señor, es su palabra, es el consejo de Dios el que está llegando fielmente a tu vida? ¿En qué estás consumiendo tus días en esta hora? El verso 8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Todo este contexto está hablando sobre la sabiduría. Por eso este mensaje se ha denominado preserva el consejo. Es lo que Dios nos está diciendo en esta hora y cómo Él nos está mostrando y está diciendo engrandece mi sabiduría. Es lo que el Señor está mostrando. Es decir, la sabiduría que Dios nos da no es para engrandecernos nosotros mismos, no es para vanagloriarnos, no es para exaltarnos, es para dar gloria y honra a Dios. Es engrandecer la palabra de Dios, es revelar a Dios, es llevar las almas a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios está diciendo. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Pero de qué manera me engrandecerá? ¿Para que yo me envanezca? No, para que mi boca hable y glorifique las grandezas del Dios vivo. Para que demos testimonio del poder de Dios. Cuando la sabiduría llega al ser humano realmente, eso es lo que causará. Mi boca no puede callar, no puede dejar de hablar de Dios, no puede dejar de hablar de mi Salvador, que es Jesucristo. Tengo que hablarlo día tras día, tengo que mencionar a Cristo. Si mis sermones se vuelven repetitivos, hermano, lo siento, pero tengo que hablar de Jesús todos los días de mi vida. Tengo que engrandecer al Dios que se hizo hombre y murió por mí y por ti en la cruz. Tengo que hacerlo. Hay un fuego en mi corazón que me lleva a decir y a mostrarle las almas únicamente a Cristo. Cuando la sabiduría de Dios llega a ti, esta te honrará, pero cuando tú la hayas abrazado. Y abrazar la sabiduría de Dios es haber aceptado al Señor y decirle, tú eres todo lo que yo necesito. Eres más que suficiente en mi vida. No necesito absolutamente nada más. Algún día pensé que los bienes, las riquezas, algún día pensé que todo lo que pudiera abrazar del mundo sería lo que llenaría mi vida. Pero al llegar a Cristo, encuentro que lo único que yo necesitaba era abrazarlo a Él, tomarme de su mano, saber que Dios estaba allí conmigo, que siempre había estado atento, que siempre me había estado buscando y que lo único que tú y yo necesitábamos era a Él y solamente a Él. El verso 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Te das cuenta qué pasa cuando llega la sabiduría de Dios? Tu vida empieza a cambiar. La sabiduría de Dios adorna nuestras vidas. Dará gracia a nuestra cabeza, levantará nuestra cabeza, estaremos en alto. Nuestra vida será hermoseada porque Cristo habita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y dice Él, oye hijo mío y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Qué impresionante esto. Una vez más el Señor diciendo, recibe mis razones. Se te multiplicarán los años de vida sobre esta tierra, y eso sí que es muy cierto.
Porque es que cuando Dios está en una vida y está en un corazón, tú estarás alejado del peligro, de la maldad, de andar en malas compañías, de estar con la persona incorrecta, de hacer negocios turbios. Tu vida será preservada, será guardada. Cuando entendemos la sabiduría de Dios, no estarás consumiendo alcohol, no estarás consumiendo drogas, no estarás fumando, estarás guardando tu cuerpo porque sabes que es templo del Espíritu Santo y eso hará que tus años sobre esta tierra se multipliquen. Pero cuando hacemos oídos necios, los años son acortados, no porque Dios lo haya querido, sencillamente porque hemos desobedecido. Si nosotros permitimos que la sabiduría entre en nuestras vidas, esta nos encaminará, como dice la palabra, y por veredas derechas nos hará andar. Es decir, tu vida será rectificada e irás por el camino justo, por el camino necesario. ¿Por qué hay jóvenes perdidos hoy en día? Porque hay jóvenes que están lejos de Dios. Porque hay jóvenes que están en negocios ilícitos, con compañías incorrectas, cerca de la muerte, porque perdieron el rumbo, porque no dejaron que Dios entrara a sus vidas. ¿Cómo crees que alguien lejos de Dios va a andar por un camino de rectitud? No puede ser así. Pero alguien que realmente está en Cristo andará por veredas rectas. El Señor nos guiará, el Señor nos encaminará. Y tú, joven que me escuchas en esta hora, es tiempo de rectificar tu camino. Es tiempo de enderezar tus veredas. Es tiempo de permitirle a Dios que te lleve por el camino donde Él te quiere llevar. Él quiere guardar tu vida. Él quiere darte largura de vida sobre esta tierra. Pero todo depende de que tú abraces la sabiduría de Dios. No habrá otra manera. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Qué bonito esto que el Señor está diciendo en esta hora. Él está mostrando y está diciendo, por el camino donde tú vayas, no se estrecharán tus pasos. Si corres no vas a caer, no vas a tropezar, porque es que Dios va a ir con nosotros, porque es que Dios guiará nuestro camino. En medio de ese camino Dios te sustentará, Dios te fortalecerá, no dejarás que tú caigas, no dejará que tú tropieces, sino que tú continúes adelante. Pero para eso que está diciendo él acá, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana, retén el consejo de Dios. No lo dejes. No te apartes de él, guárdalo en tu corazón, guárdalo. Guarda lo que Dios nos dice día tras día. No tengas en vano su palabra. No tengas en vano lo que el Señor con todo su amor nos dice día tras día. Retén el consejo de Dios. Eso será tu vida. Eso garantizará fielmente que tú estés allí en la vida eterna con el Señor. Porque habrás caminado con Dios, porque habrás tomado la mano de Dios y habrás dejado que ese Padre guíe tus pasos mientras tú y yo estemos en esta tierra. No entres por la vereda de los impíos, mira, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Te das cuenta lo que el Señor está diciendo? En el camino nos vamos a encontrar muchos hombres malvados, perversos, que nos van a querer apartar del camino. Pero el consejo del Señor es fielmente, no entres por la vereda de los impíos, no entres a la casa del impío, por el camino del impío, no compartas la maldad de otros, apártate de ellos, es lo que el Señor está diciendo. Déjala, no pases por ella, guarda tu vida. Entre más tú escuches el consejo de Dios, más Dios va a preservar tu vida. El verso 16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén y amén. Gloria a Dios. Tienes que apartarte
del maligno, de aquel que es perverso, de aquel que no duerme hasta que no haya hecho maldad, de aquel que bebe vino, que bebe sidra, que sencillamente está haciendo lo incorrecto delante de Dios, que beben esos vinos a causa de sus robos. Tienes que apartarte de toda persona que no traiga bendición para tu vida. Eso es lo que la palabra está diciendo. Debes guardar tu vida, debes preservarla, debes escuchar el consejo en esta hora y permitir que tu vida sea preservada. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice el Señor en su palabra. Tú tienes que darte cuenta de las compañías que están a tu alrededor. Y si tú sabes que hay una compañía que no te está sirviendo, tienes que apartarla. Esas malas compañías con las que estuvo Pedro al final, antes de la crucifixión de Jesús, cuando él estaba en el patio de Anás y sencillamente miraba de lejos al Señor, él se empezó a juntar con compañías que no eran los suyos. Y esas compañías lo corrompieron y lo llevaron a que precisamente él negara al Señor. Y él amaba a Dios, pero en ese momento lo negó. Cuando hay personas de las que te rodean que no traen bendición para tu vida, te terminarán corrompiendo. Algunos dirán, pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Exactamente, tienes que ser luz, como lo dice la palabra. Es que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Pero a veces no eres esa luz, sino esas mismas tinieblas te corrompen y vienes a ser tinieblas. Cuando tú sabes que estás con una compañía incorrecta y tú te estás dejando llevar por esa mala compañía a hacer cosas que no provienen del Señor, a robar, a matar, a destruir, a mentir, eso no es una compañía que traiga bendición sobre tu vida. Tienes que apartarte de ella. La senda de los justos va como la luz de la aurora. Y dice aquí claramente que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, el sol sale lentamente, ¿cierto?, por el oriente hasta que llega a un punto en donde está en todo el centro, en donde el sol alumbra con toda su fuerza, que es a mediodía, donde el calor es mucho más fuerte. Así debe ser la luz del Hijo de Dios. Debe ir en aumento. La luz de Cristo debe resplandecer en nosotros cada día más. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, repite nuevamente, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí es donde debe estar la palabra de Dios, en medio de nuestro corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios. Es que no necesitamos nada más, iglesia. Lo necesitamos a Él, a su palabra, cimentada, sembrada, guardada, arraigada en nuestro corazón. Solo es lo que necesitamos. Si yo escucho la voz, si atiendo al consejo de Dios, a sus razonamientos, Él me guiará, Él me sustentará, Él me proveerá, Él me guardará del mal, Él me guardará del impío, Él me guardará del maligno. Solo debes tener sembrada la palabra de Dios en tu vida. Y Él da una razón y dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Gloria a Dios, porque cuando la palabra llega es medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra te fortalece, la palabra te llena, la palabra te da esperanza. Esa es la sabiduría de Dios a través de su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te das cuenta? Si tú guardas tu corazón y dejas que en tu corazón esté cimentada, sembrada la palabra del Señor, ahí guardarás realmente tu corazón y de ahí manará tu vida. Será una vida llena de Cristo, será una vida llena de la palabra del Señor. Y Él finaliza diciendo, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha
ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Que tus ojos miren lo recto. Que tus párpados se dirijan hacia lo que está delante, hacia lo que el Señor te está mostrando, hacia lo que Él ha prometido sobre tu vida. Examina hoy por dónde van tus caminos, la senda de tus pies. Que tus caminos sean rectos, que tus caminos sean firmes en la voluntad de Dios. No te apartes ni a diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y aparta tu pie del mal. Ahí hay sabiduría. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adquiere la sabiduría, adquiere el consejo y preserva hoy ese consejo que Dios ha entregado sobre todos nosotros. Quiero que cierres tus ojos un instante y le demos gracias al Señor. Padre, gracias por estar acá, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos escuchado el consejo de tu palabra, cuando hemos sido tercos y obstinados, cuando a causa de nuestras desobediencias, Señor, tú has tenido que disciplinarnos. Padre, hoy te pedimos perdón por esto, Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que hayan vidas que anhelen tu presencia, que anhelen realmente recibir el consejo de tu palabra, que hayan vidas que anhelen vivir para ti. Que escuchemos hoy tus razonamientos, que escuchemos hoy tu consejo, Señor, y que eso nos lleve a vivir vidas conforme a tu voluntad. Dile allí donde tú estás: dame la sabiduría, dame la inteligencia, Señor. Que el temor tuyo esté en mi corazón, que mi pie se aparte del mal, de lo equivocado, de lo incorrecto, y que solo seas tú en esta hora, Dios. Hoy yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por esta palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que hoy haya cumplido el propósito con el cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, iglesia. Preserva el consejo. Que lo que Dios nos ha hablado en esta hora no lo tengas en poco, sino que escuches la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Si no pudiste escuchar el mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que recibas esta bendición de parte del Señor, a que lo compartas. Ayúdame a que la palabra fluya, corra, ¿sí? Dios es el que hace que muchas vidas estén escuchando la palabra, así que compártelo allí en tu perfil de Facebook, visita nuestro canal en YouTube, Iglesia Micca, Pastor Javier Ricardo, para que puedas seguir recibiendo. Recuerda que todos los días a las 9 de la mañana llevamos un mensaje de vida, de salvación, de esperanza, conforme está escrito en la palabra de Dios. Y hoy miércoles, mi amado, pues el propósito en la noche era tener nuestro servicio presencial acá en la iglesia, pero a causa de las restricciones, y hoy estamos en un día difícil acá en Colombia, hay paro nacional, entonces no sabemos qué puede llegar a suceder. Y he orado al Señor y hemos determinado que por esta noche no vamos a tener servicio presencial ni tampoco virtual. Así que estaremos mañana nuevamente 9 de la mañana para que te conectes, ¿sí? Sabemos que Dios está en control absoluta de todas las cosas, que Dios nos guarda, nos cuida, pero la palabra dice: el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Mas el impío sencillamente sigue en su maldad y camina. Cuando Dios advierte, cuando Dios nos habla, pues precisamente tenemos que estar atentos a los palabras del Señor. Por eso es que esta noche no habrá servicio dentro de la iglesia. Sí te pido que estemos orando mucho, clamándole mucho al Señor. Nuestra nación, Colombia, está viviendo tiempos muy difíciles y roguemos a Dios que Dios tenga misericordia de ella.
Sí, así que mi amado, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y mañana nuevamente, 9 de la mañana, a través de este medio, conéctate porque Dios seguirá hablando y ministrando al corazón de sus hijos. Cristo viene pronto, prepárate, aleluya, porque Él regresa. Dios te guarde y te bendiga.